Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos todos a Transpersonal a través de 8:30. Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional. Estoy en vivo al mismo tiempo aquí en la cuenta de Instagram, transpersonal.jaimelugo, y por la cuenta de 8:30. Este programa es una transmisión de 8:30 y estamos tanto en 8:30.com como en vivo por Facebook y por YouTube directo en @8:30. Recuerden que este programa es un encuentro terapéutico que tenemos cada miércoles a las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Gracias a Manuel Méndez en la producción del programa y gracias a todos ustedes por unirse a este, ¿qué podríamos llamar? Un desafío que tenemos cada semana de ver las cosas de una forma distinta, un desafío de asumir que ese tramo de nuestra existencia que llamamos vida, en donde unos dicen por ahí, algunas personas, que la vida empieza cuando nacemos y se acaba cuando morimos físicamente. Yo tengo mis serias dudas al respecto. La verdad es que no estoy muy convencido de eso y me gusta imaginar que no es así. Y me gusta pensar que todo lo que, como se decía y como nos lo planteaban hace mucho tiempo, tenía un sentido hablar del alma, tenía un sentido hablar de nuestra conexión con el universo, tenía sentido ver la vida nuestra como una extensión de eso más grande que nos envuelve, que nos da oportunidades de desarrollarnos y desenvolvernos ante diferentes dificultades. Me gusta pensar que no somos los dueños del lugar donde vivimos. Me gusta pensar que eso nos llena de múltiples opciones y alternativas para estar mejor, y ese es el sentido de Transpersonal. El día de hoy quiero hacer una breve recapitulación del programa anterior porque vamos a seguir hablando de la astrología psicológica como un mapa que nos ayuda para situarnos, conocernos, reorientarnos, ajustar esa brújula interna que tenemos para saber de alguna forma no tanto cómo nos determina la existencia, sino todo el potencial que tenemos y que a veces ni siquiera tomamos en cuenta, no desarrollamos, ignoramos, pasamos por alto. Y bueno, hoy toca con los 4 signos o elementos o ilustraciones que siguen de los 4 con los que empezamos la semana pasada, que eran Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, y hoy estaremos hablando un poco de cómo entender el desarrollo de un ser humano a través de las etapas que están representadas, no tanto por qué signo eres, sino qué etapa de la vida de un ser humano corresponde cuando hablábamos, por ejemplo, de Leo y el Sol, de Virgo y Mercurio, que es su regente, de Libra y Venus, que también es su regente, o de Escorpión y su regente Plutón. Vamos a estar hablando mucho de eso también en el marco del webinar que se estará impartiendo la semana que entra, el viaje del alma, de lunes a viernes de la semana próxima, lunes 22 a viernes 26 de junio de 7 a 8:30 de la noche, tiempo del centro de México, para el cual están las inscripciones disponibles para las personas que deseen integrarse y sumarse a este petit comité que hacemos para compartir durante 5 días, 1 hora y media diaria, para hablar de esos asuntos en donde creo que necesitamos una perspectiva distinta y hablar de lo metafísico, de lo intangible, del alma, de la espiritualidad y de diferentes técnicas que tenemos para incorporar eso a un bienestar general ya en la vida física. Las inscripciones están disponibles y más informes con Patricia Cervantes al 5522-038018. Buenas noches aquí a la gente de Instagram, que están uniéndose a la transmisión, y muchas gracias también a la gente que está directamente en Facebook. Dice Magda Castro, I like your advices that I'm interested about common business life. Y también está por acá Maika. Hola Maika, saludos, gracias hasta Monterrey. Muchas gracias por unirse acá. Magda, gracias por tu mensaje.
recuerden que el podcast de este programa está disponible en Spotify, iTunes, TuneIn Radio, iVoox, todo lo que encuentren por ahí de podcast, pueden buscar @8ymedia transpersonal y seguramente encontrarán muchos capítulos de este podcast que ya son más de 100. La importancia de hablar de algo que nos trasciende y que nos saca de la idea de que nuestro cerebro, hola desde Facebook, Angélica Delgado, gracias por estar acá. La idea de hablar de algo que nos saca de esa idea geocentrista, es decir, que nos fija en donde la Tierra es el centro de todo, en donde nosotros somos el centro de todo. Imagínense lo complicado que es si hay personas que aún en sus círculos más íntimos de vida se autodefinen como el centro alrededor del cual giran los elementos de su familia, sus parejas, su pareja o sus parejas, su familia, la gente con la que convive al día a día, y cómo va trascendiendo conforme hay personas que tienen cierto grado de poder en nuestra sociedad. Imagínense cómo no va a estar incrustado y pegado como cochambre en nuestras arterias la idea de que todo parte de nuestro cerebro y de ese órgano que creemos que es el centro de la conciencia, y todo el cableado que asumimos que es como el génesis de todo nuestro conocimiento y de la vida misma, siendo que hay microorganismos que nosotros ni siquiera alcanzamos a ver, a divisar con la vista común, y nosotros somos una especie de eso dentro de todo este universo. La ciencia siempre hace su esfuerzo para llegar a ciertas conclusiones, y qué bueno, pero no hay que olvidar que es producto de la mente del ser humano y que desde luego tiene cognitivamente sus límites. El hecho de trabajar con la astrología psicológica nos brinda una alternativa que nos podría facilitar conocernos más y mejor. ¿Y por qué astrología psicológica? Porque visto desde el punto de vista de cómo entendemos nuestra psique y de cómo no necesitamos ser esos licenciados en psicología que muchos buscan ser para decir que yo tengo la autoridad para hablar de la forma de ser de la gente. No necesitamos eso en este caso. La astrología psicológica viene a darnos el chance de que podamos explorar caminos distintos, y literal, más allá de definir cómo somos, nos dice cómo también nos cuesta un poco de trabajo ser, para que precisamente ahí veamos una clave para descubrir el viaje del alma, por ejemplo. La semana pasada iniciábamos con Aries regido por Marte, que decíamos que si los 12 signos los vemos como 12 etapas en el desarrollo de una sola persona, representan 12 momentos distintos en su etapa de desarrollo y formas del ser distintas, no formas de ser, decíamos formas del ser, de ese mismo ser que cuando recién nace, ese Aries, ese carnero regido por Marte, es un impulso, es una reacción, es una iniciativa, es una chispa divina con lo cual todo inicia, y por lo tanto es un recién nacido que también suele tener una conducta y una forma de ir por la vida de manera que siempre soy yo primero. Siempre se me tiene que escuchar a mí, soy bueno para arrancar y tener iniciativa en las cosas, pero cuidado porque también podría ser el que arrebata, el que quiere competir, y en el que todo, como Marte, el planeta de la guerra, de una confrontación, temperamento de fuego. Pero después de que eso llega súbitamente a la vida con esas características, viene Tauro, que se centra en la tierra y se fija y dice: necesito mi sustento y lo puedo obtener de la naturaleza, y no solo me voy a enfocar a tenerlo, sino también a atesorarlo. Entonces ese toro, ese elemento de tierra, ese Tauro, representa esta segunda etapa en el desarrollo de un ser humano, que está buscando entonces nutrirse, a veces nutrirse y nutrir, y entonces ser el que tiene y el que asegura. Y como es regido por Venus, entonces nos lleva a todo ese asunto del placer, de la satisfacción, de la belleza, de lo rico, de la madre naturaleza, por ejemplo. Esta segunda etapa del ser humano nos hace pensar en una tercera después de que ya llegó, después de que se cerciora de tener y de que quiere satisfacer todas esas necesidades, con el Géminis, ese elemento de aire, que ya una vez que pasa por las dos etapas anteriores de desarrollo empieza a decir: pero todo tiene otro lado que yo no había visto, y entonces no solo soy yo,
El Géminis, ilustrado con los gemelos, que dice, este soy yo, pero ese es el otro, pero ahí hay un otro, y en esos otros hay algo más también. Empezamos a contrastar, a saber que somos como diferentes espejos, que si son esos dos gemelos que forman parte como de un ser que tiene dos caras, aparte cada una de esas caras tiene sus siguientes dos caras, y entonces todo se empieza a tornar como fractal, como este signo Géminis, elemento aire es regido por Mercurio. Mercurio es el que tiene que ver con el intercambio, la comunicación, las ideas, lo que escribo, lo que hablo, el que dice qué piensas tú, qué pienso yo, contrastemos, tomemos todo en cuenta, exploremos cada vez más. Una vez que ese ser pasa por todas esas etapas, de repente se encuentra en la necesidad de decir, ok, ya nací, ya lancé mi primer alarido, ya quise que me voltearan a ver, ya sé que necesito sustento, lo tengo, me doy cuenta de los otros, de sus ideas, de su existencia, quién eres tú, quién soy yo. Cuando llega Cáncer, entonces ese ser empieza a tener que definir cuál es mi casa, de todo lo que ya he visto, quiénes son los míos, cuál es mi hogar, en dónde está mi mamá. Cáncer regido por la luna, esta energía representada por un cangrejo, y el elemento agua es la primera presencia emocional dentro de esa etapa de desarrollo de la rueda astrológica, y entonces empezamos a establecer en dónde me estoy formando, cuál va a ser mi casita, como el cangrejo que va caminando hacia todos lados por tu casita, y entonces ya me encuentro en mi comunidad, ahora sí que con mi raza, con los míos, y empiezo a sentirme parte de un ambiente íntimo, no solo la energía familiar, sino el hogar, todo lo que representa esa casita, esa energía materna. Hoy vamos a arrancar con el siguiente. ¿Qué pasa cuando ya transitamos por esas 4 etapas y entonces la siguiente etapa del desarrollo tiene que ver con ¿y entonces hacia dónde voy yo? Y entonces, ¿quién me mira y por qué me mira? ¿Y hacia dónde dice mi corazón que empieza a trazarse mi camino de autosuficiencia, de autorrealización? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero realizar? Todas las formas en las que yo puedo celebrar la vida y celebrar que estoy aquí y empezar a satisfacer mis necesidades intelectuales, conductuales, emocionales. Quiero que se note que aquí estoy, levanto la mano para que mi ego se haga sentir en el mundo. Ese es el Leo. Y Leo, en ese caso, está regido por el Sol, ni más ni menos. El Sol, que es esa energía que marca el rumbo del destino al cual yo quiero llegar. Es el Leo que marca el camino de cómo voy pisando fuerte por la vida. Un elemento de fuego, el primero de fuego después de Aries y los anteriores por los que habíamos pasado. Entonces ya una vez que tengo bien establecida mi tribu en Cáncer, viene un elemento nuevamente de fuego, y ese león, ese corazón, esa pasión por vivir, que muchos malentienden desde la astrología tradicional predictiva o desde tal vez de vertientes un poquito más superficiales. El signo, el representante, el que ilustra ese ego desbordado que quiere que todo el mundo lo voltee a ver, ese que a donde entra siempre llama la atención y que se hiere si no lo voltean a ver y si no le reconocen su presencia. Pero la verdad es que el Leo inevitablemente, y más allá de que quiera o no, a donde llega, tiene una gran presencia, y no tiene que ser precisamente a nivel físico. Su energía, su forma de expresarse. El Leo no es que quiera arrebatar la atención, es que simplemente celebra la forma en la que vive y le gusta que los demás sean partícipes de cómo disfruta la vida, porque asume que los demás también lo hacen y que los demás también disfrutan siendo vistos y que también lo hacen naturalmente como él. Entonces, lo que pasa con Leo es que puede padecer de una grave herida que tenga que ver con no poder precisamente desempeñar y desarrollar ese gusto por estar presente en la vida y tener la atención que necesito para que se vea cómo es que estoy en el mundo. Por eso es que es un mito que todos los Leos sean precisamente los que están tratando de sobresalir, porque como hemos visto en los 4 signos anteriores, precisamente siempre está la polaridad, en donde lo que más podría caracterizar a uno de los signos, amigos de Instagram, de Facebook y de YouTube, es no precisamente ser marcados por eso, sino por la parte
que no me permite ser precisamente así. Entonces, los invito, además, como paréntesis, a que vayan a la misma cuenta de 8:30 en Facebook, a que vayan a la cuenta de Transpersonal Jaime Lugo en Instagram, o que vayan a YouTube y busquen el programa de la semana pasada, porque ahí es donde estábamos hablando de los 4 signos anteriores, si es que no lo vieron, para que no crean que estamos empezando ya desde Leo, empezamos desde Aries. Entonces, Leo puede desarrollar precisamente esta inseguridad. Y entonces su camino por la vida se trazará por la misión o la invitación a decir, ¿y en dónde está esa versión del Leo sano que estamos buscando? Es el león que no está herido y que no precisamente está dependiendo de que obtener nada más la atención y la vista de la gente, sino que además pueda sentirse gustoso de vivir simplemente porque es él. Y con eso, involuntariamente, atrae las miradas y la atención y el interés de los demás por estar con él. Ese es Leo, ese es fuego, ese es el sol. ¿Ustedes conocen a alguien Leo? Ahora, cabe señalar que también es indispensable, por ejemplo, notar cómo toda la carta tiene que ver con las características de las que estamos hablando de una persona. No es suficiente dejarnos llevar por el signo solar, el signo principal. Esta es la peor trampa en la que podríamos estar cayendo, porque por algo existe todo el análisis de la carta en la cual tenemos diferentes planetas posicionados de diferentes maneras, en diferentes casas y en diferentes signos. La gente suele caer mucho en ese cliché de que es el signo solar y si acaso a veces hablan del ascendente para decir que una persona es de esta forma y punto. Pero la verdad es que tenemos que echar un vistazo por lo menos al ascendente y a dónde está la luna de esa persona. Pero hablando de Leo, cuando está aspectada en el sol y una persona es Leo y tiene energía muy leonina, por ejemplo en el resto de su carta, esas son las principales características. Hola, Rosela Narváez dice que ella es Leo. Rosela, pues mira, no te voy a decir como se acostumbra siempre que, mira, seguramente tú eres así, que te checa, y no. Creo que, como estaba diciendo ahorita, es importante hablar de las demás características, pero es importante tú, teniendo el sol en Leo, que eches un vistazo de pronto a lo importante que puede ser en tu vida el manejo de esa forma de vivir y de estar presente y de cómo te ven los demás para saber si está de alguna forma medio herida y necesita encontrar una parte sana, o la tienes a flor de piel y echas chispas ya donde sea, por el motivo que sea, la gente no puede evitar estar contigo. Y sí hay unos que manejan un perfil más bajo y hay otros que simplemente, por alguna razón, volteamos a verlos y queremos estar sentados junto a ellos. Ya una vez que este ser humano en sus diferentes etapas de desarrollo ha pasado por los 4 signos anteriores y pasa por este proceso de Leo, en donde el camino de la autorrealización, cómo paso por el mundo y cómo me ven disfrutando de la vida o no, estamos hablando de que el desarrollo de este ser llega a una etapa de Virgo. Una etapa de Virgo en donde se hace presente de nuevo el elemento tierra, y en donde es regido también por Mercurio. Y el Virgo siendo ilustrado por la Virgen. Virgo tiene como peculiaridad que si después de habernos como volteado a ver a nosotros mismos en nuestro camino por la vida, después de habernos encontrado dentro del seno familiar al que pertenecemos, entonces es momento de ver a qué me voy a dedicar, por ejemplo. Es momento de que yo sepa para qué voy a ser bueno en la vida y en qué me voy a querer capacitar y cómo me voy a preparar y me voy a formar y de qué forma voy a colaborar activamente en todo lo que tiene que ver con esas cosas para las cuales yo sirvo. De qué forma, como en la ilustración de la Virgen, yo puedo ser impecable, casi inmaculado en todo el trabajo que yo haga. Es la conciencia del trabajo que me toca dentro de ese trabajo general en el que muchos estamos participando y yo tengo la invitación o la obligación de detectar cuál es lo mío y hacerlo bien. Y sobre todo darme cuenta de que ese trabajo que a mí me toca, tengo que saber dónde empieza y cuándo termina. Tengo que tener muy pulidita la parte a veces del orden, por ejemplo,
de la salud, de lo que está bien llevado a cabo, para que pueda ser una experiencia en donde Virgo pueda elevar hasta lo más alto esa frase que lo lleva por la vida, que es el yo sirvo, por ejemplo. Eso nos da pauta para hablar de la parte herida de Virgo, que desde luego pueden traer una gran crisis existencial si no está bien en el trabajo y si la parte que está haciendo de su trabajo no está clara o no le está llevada bien a cabo. Porque parte del trabajo bien hecho es lo que le da un montón de sentido a la vida de Virgo. Entonces, si eso no está prolijo, como dicen por ahí, o bien pulidito y bien impecable, pueden haber serios problemas con las crisis emocionales que puede llegar a tener un Virgo. Algo característica de cuando hay mucha predominancia de la energía virginiana en la vida de una persona, es que así estemos hablando de finanzas, de mercadotecnia, de ideología política, de religión, de espiritualidad o de lo que sea. Es gente que va a sacar una hojita y va a decir, a ver, espérame tantito porque necesito hacerte un esquema para, a ver, entonces si esto está aquí y esto está acá, y entonces sacan la plumita y empiezan a hacer rayitas y un cuadrito, y resulta que estamos hablando a lo mejor de, ¿qué crees que estábamos hablando? ¿De quién cree en la reencarnación? Entonces esa energía de Virgo, cuando predomina porque está regida por Mercurio, que también es la mente, la comunicación, pero de una forma puesta en acción para trabajar, lo que va a hacer es querer hacer esquemas y tener todo tan ordenado a la hora de tratar un tema, así sea algo muy sutil y muy sublime y muy fuera de parámetros estructurados. Es muy curioso porque hay gente que manifiesta ser o conocer a alguien con energía de Virgo muy fuerte y de pronto resulta que dicen es que parece todo lo contrario. Pero es que para la energía de Virgo puede tener por diferentes aspectos del mapa natal que lo representa, energías que no precisamente le hagan presentarse visiblemente muy Virgo ante la gente. Pero de repente resulta que entras al closet de su recámara y tienen las camisitas acomodadas por colores, por ejemplo, o hasta por tonos. Entonces es muy interesante cómo podemos llegar a ver ciertas áreas de la vida en donde si la energía de esa virgen, pulcra, prolija, pulida, estructurada, perfecta y ordenada está presente, se va a representar de alguna forma. Gente que puede ser un desbarajuste en muchas cosas, pero resulta que en un tema de su vida no soporta el desorden, no soporta que las cosas no tengan cierta estructura. Por ahí también es importante notar que dentro de la descripción que se hace en la astrología psicológica que tiene que ver con Virgo, es la energía que más suele somatizar, precisamente por esa herida y esa afectación que puede haber si las cosas no están perfectamente bien. Entonces, en donde sea que esté presente Virgo en la casa de una persona, en qué casa o en qué signo y cuál sea su posición, es probable que sea un área de su vida en donde haya que poner atención, porque no es una ley, no es una regla, no es nada establecido como nada en esta vida, pero sí pueden ser más propensos a las somatizaciones o somatizaciones más rápidas, por ejemplo. Entonces, este ser de cuyo desarrollo estamos hablando, cuando ha pasado por la energía de Aries, cuando es un recién nacido, cuando ha pasado de ahí a la energía de Tauro, que busca su sustento y lo asegura para preservar su existencia y el gusto que eso da. Y cuando pasa entonces por Géminis y se percata de la existencia del otro para empezar a contrastar, reunir ideas y hacer intercambio. Y de ahí se da cuenta cuál es su casa, su tribu, su familia en Cáncer, y de repente se tiene que voltear a ver a sí mismo y a la forma en la que los demás lo voltean a ver, que es Leo. Vemos que pasa a decir entonces cuál es mi trabajo y cómo es que lo tengo que llevar perfectamente bien a cabo, porque eso también le va a dar sentido a mi vida. Y ese es Virgo. Pero ¿cuál entonces seguirá después toda esta descripción en el desarrollo de este ser del que estamos hablando bajo la perspectiva de la astrología psicológica? ¿Qué pasará después del trabajo que me doy cuenta que tengo que llevar a cabo? ¿Qué pasará después de eso que veo que es tan importante en mi vida, en donde el orden me da tanta ricura llevarlo a cabo y tenerlo bien organizadito dentro de mi vida? Pues resulta que viene el darme cuenta también de cuáles son no solo las cosas que piensan y que dicen los demás, como en el caso de Géminis más atrás, sino resulta que viene nuevamente el elemento aire y llega Libra. Y esa oportunidad de ese ser humano que cada vez a estas alturas, conforme avanzamos, se va dando cuenta de quién es y de cómo se desarrolla,
A estas alturas y después de haberse dado cuenta de lo importante de su trabajo, empieza a notar que también hay cosas que los otros hacen y que a nosotros les interesan, que también hay cosas que los otros necesitan, que también hay cosas que los otros no pueden lograr por sí mismos. Se dan cuenta que no obstante el nido familiar al cual pertenecemos, allá afuera también hay otras familias, y hay otros núcleos sociales, y hay otras comunidades, otras tribus, otros intereses, todos regidos por normas que a veces no son precisamente las más justas. Y es por eso que viene Libra con esta ilustración de la balanza y del elemento aire, porque entonces empiezo a poner atención en lo que el otro también quiere. También es importante notar lo que el otro necesita y quién esté ahí. Libra, por ejemplo, regido por Venus, igual que Tauro, que se fija en este placer no tan natural y no tan a flor de piel y no tan de los sentidos como Tauro, que les decía que busca la supervivencia, el sustento, la comida, qué rico tener y qué rico asegurarme de que voy a tener más adelante. Libra maneja un Venus que es de alguna forma cómo debe ser la estética. Esto está bien balanceado y por lo tanto es bello. Libra viene a representar ese equilibrio que se busca como cuando estamos haciendo, quien no lo ha hecho, o sí, qué bueno, pero si no, imaginémoslo, un baile o una danza perfecta con una pareja, en donde cada movimiento del otro marca la pauta para que yo sepa cómo apoyarle, y después de eso un movimiento mío puedo representar un impulso para el otro, y el otro pueda seguirme dando esas entradas para que yo sepa hacia dónde moverme, de tal forma que hacemos una co-creación. Cuidado con Libra en la parte herida, porque se dice que Libra no precisamente se le facilita del todo tomar sus propias decisiones, que difícilmente podemos encontrar, no estoy diciendo que es una norma, acuérdense, que difícilmente en Libra podemos encontrar una decisión o una participación cuando se trata de estar con los demás, que implique algo de lo que Libra quería y de lo que está decidiendo, porque suele llevarse más porque la decisión a la que se llegue sea un consenso. Y entonces se llegó a una conclusión en la cual estaban de acuerdo la mayoría. Por eso algo de la parte herida en Libra es que no fácilmente en algunas ocasiones podría estarse manifestando y pronunciando ante la vida, porque siempre va a estar procurando que haya equilibrio y balance. Pero a veces Libra solito se sale de ese equilibrio y balance, o pone solo una parte de sí mismo, porque la misión de alguna forma o el sentido de su existencia es que después de todas las etapas de desarrollo de las que hemos hablado, haya de alguna forma algo que ponga una estabilidad y una armonía entre lo que todos quieren. Entonces, definitivamente, sí es algo que una energía de Libra, por ejemplo, es muy necesaria para un signo como Aries, que es su opuesto complementario, que es del que hablábamos, que es el primero con temperamento que brinca y dice, yo llegué. Y es difícil que escuche al otro un Aries, por ejemplo, ciertos tipos de Aries, y depende de la predominancia de Aries en su carta. Entonces, el opuesto complementario de Aries es Libra, y lo menciono porque a partir de Libra es cuando empezamos a ver cuáles son las partes polarizadas desde donde empezamos. Entonces Libra es la polaridad de Aries, porque si Aries, como decía, es el que llega y dice yo quiero esto y escúchenme y hago berrinche y yo inicio y yo tomo todo ese emprendimiento, Libra dice, a ver, tranquilo, no eres el único que está empezando, no eres el único que acaba de llegar, también hay que escuchar al otro. Por eso es que se dice que Aries necesita una parte de Libra para decir, balanceate, no solo eres tú. Y Libra, en esa parte herida, necesitaría un poco de Aries, porque necesita voltear a verse más y también poder decir lo que siente y lo que quiere, sin estar pensando tanto en los demás. Mucha gente lo maneja desde otro tipo de astrología, como si fueran totalmente opuestos. Por ejemplo, Aries y Libra. Sin embargo, la forma más sana, no quiero decir... si no quisiera decir, no lo decía, ¿no? De pronto decimos, no quisiera decir la más inteligente porque no es de tontos decirlo de otra forma, pero la forma más sana y la forma más congruente y la que más nos conviene para ver esto de que si hay signos que son opuestos, no es que son contrarios, no es que busquen totalmente lo que esté peleado, sino que imaginemos que por ser opuestos son partes de lo mismo.
Entonces, aunque estén en puntas totalmente alejadas, a fin de cuentas es como la cabeza y los pies son parte del mismo cuerpo. Entonces no puede estar mi cabeza en contra de mis pies, no puede estar mi mano derecha en contra de mi mano izquierda. Simplemente sirven para cosas distintas, nos enseñan ambos extremos de una sola cosa y trabajan en conjunto y en coordinación para manejar una energía sana. Por eso es que Libra viene a equilibrar sobre todo a Aries. Ese Libra regido por Venus viene a equilibrar al Aries regido por Marte. Ese aire viene a equilibrar al fuego, le da esa calma que pueda mantenerlo vivo, pero también el fuego necesita calentar ese aire. Definitivamente son dos polaridades que se pueden complementar y que casi siempre que vemos en dónde está aspectado algo de Aries dentro de una carta natal, vamos a ver que la parte opuesta de la carta, pues ahí está algo que tiene que ver con Libra, porque es hacia dónde dirigirnos. A alguien que es Libra, por ejemplo, definitivamente tiene que aprender un poco de esa fogosidad y de esa espiritualidad, que lo conecte más consigo mismo y no estar buscando constantemente como si fuera una condena el ver que se esté llevando a cabo todo lo que todos quieren, o sacando un promedio para ver cuál es el mayor grado de satisfacción social. Es indispensable que siempre haya una parte Libra, no precisamente una persona que sea Libra, sino que activemos la Libra que todos tenemos dentro, por más que seamos otro signo. Es importante buscar el equilibrio y el balance, así como es importante activar nuestra parte Cáncer, Géminis, Tauro, Aries, Leo, Virgo. Por eso es lo apasionante de la astrología psicológica, que más allá de decirte que tú eres un signo y que por lo tanto eres esto y te va a pasar esto, es que tenemos todo un mundo de posibilidades que dan pauta a que se despliegue nuestro interior. Saludos a Jael7 Arroyo en Instagram y a Ceream78. Gracias, amigos de Instagram. Y gracias a la gente que está acá también en Facebook. Hasta ahora hemos repasado estos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo y hemos llegado a Libra. Con Libra, que es el séptimo signo, vemos cómo tiene una polaridad y una compensación y una correspondencia con Aries. El último signo que vamos a analizar el día de hoy, del que vamos a hablar el día de hoy, es de Escorpión, regido por Plutón, que vendría a ser el complementario del segundo signo del cual hablamos, que está después de Aries, que es Tauro. Dice aquí en el chat, antes de que me arranque con Escorpión, Angélica, soy Aries y ciertamente me cuesta encontrar balance. Angélica, fíjate que sí te creo y te entiendo y te acompaño porque yo soy Aries. Yo soy Aries y de verdad ha resultado muy sanador en mi vida, ¿no? Me tengo que confesar aquí el hecho de hacer de mi vida un camino en el cual tiene gran sentido, por ejemplo, comunicarme con la gente. Es para mí indispensable tener un canal en el cual yo pueda hablar y expresarme y hacerlo como es aquí en Transpersonal a través de 8:30 en Facebook, en YouTube, en redes sociales, en donde yo me pueda desplegar y desenvolver de esta forma, pero por eso es que yo también tengo un trabajo cada mes de hacer el webinar en donde todos compartimos un poco más en Petit Comité y podemos intercambiar y podemos hablar y podemos compartir cosas, y por eso es que a mí me ha enriquecido mucho también el trabajo en el consultorio como terapeuta, enfocado en las emociones que nos meten en la noche oscura del alma de la cual creemos y damos por hecho que no vamos a poder salir. Porque ser un testigo del otro es importante, sobre todo cuando tú te dejas tocar y transformar por cosas que te van guiando en la vida hacia apaciguar un poco ese fuego y esa intensidad de ser el que necesita ser escuchado. Todo nos va sanando, y sobre todo cuando llevas a cabo un trabajo terapéutico debes ser muy cuidadoso también de saber que estás poniendo tu servicio y tu profesionalismo hacia los demás, y no nada más que gracias a este trabajo me están pudiendo escuchar porque me encanta que me escuchen. Es que son muchas cosas que, como bien lo dice el artículo del curandero herido que escribieron maestros míos, Esbendo, Ener y María Islas de Instituto Macuil,
el curandero, sanador o terapeuta a través de su herida es como puede convertirse, si lo aprovecha, en un buen acompañante para aquellos que llegan con una herida en algún momento. Entonces, en Aries sí es importante notar que por eso necesita esa parte de Libra, que pueda tener un poquito más de conciencia amorosa hacia los demás. Mira, si quieres no amorosa, empecemos por conciencia de los demás, porque para el Aries es muy complicado voltear a verlos de repente. Pero entonces, cuando hemos llegado a Escorpión, me quedé en Escorpión, que es el último signo que por ser, ya vimos que si arrancamos con Libra como el complementario u opuesto, como se dice vulgarmente por ahí, de Aries, Escorpión viene a ser ese complementario, esa punta del otro lado de Tauro. Tauro de tierra, ¿se acuerdan? Ese que quiere lo certero, que se quiere arraigar lo más que pueda y satisfacer todas sus necesidades, ese placer, ese tener el sustento por la vida, que les ponía como ejemplo que si fuera alguna mamá o papá serían de los que ya quieren tener el dinero hasta para la universidad y el doctorado del hijo, que todavía apenas viene en camino. Por el otro, como su opuesto complementario, como me gusta mejor llamarle, este Escorpión, que es también el agua presente. Es el tercer signo de agua, regido por Plutón, y aquí es en donde se empiezan a poner los catorrazos sabrosos. Porque después del signo anterior que quiere poner la balanza, lo que sigue es un ser que cuando llega a una fase de Escorpión es porque está listo para pasar por momentos de transformación. Y pasar por momentos de una verdadera transformación significativa implica estar listos, creamos que lo estamos o no, para momentos donde hay cosas que tienen que morir y hay cosas que tienen que acabar, para que venga algo nuevo. Escorpión, regido por Plutón, son una energía que se ilustra generalmente por medio de este animal, el escorpión, o hasta a veces por arañas, que tienen que ver con aquello que punza y que pica y que llega a un fondo y que duele y que adormece, y que llega a un momento en el que las cosas no pueden seguir adelante como eran antes de eso, por ejemplo. La energía de Escorpión tiene que ver con reciclar y pasar tanto por un mismo tema de una manera tan profunda que estaría en su parte herida al borde de quedarse atorado en la obsesión. Entonces estoy tocando tanta profundidad, tan repetidamente, en un solo tema y en una emoción, que no pararé hasta que termine de purificar y depurar eso que está sucediendo, corriendo el riesgo de quedarme pegado y obsesionarme. Es lo oscuro, es lo secreto, es la sombra, es el otro lado, es lo que nadie quiere tocar, es la emoción al que todos le huyen. Y el escorpión parece que dice, voy por la emoción que más me puede dañar para que de una vez me haga lo que me tiene que hacer y después ya me haga los mandados, pelation. No me puedes hacer nada porque ya te toqué, ya te vi la cara, ya hiciste de mí lo que tenías que hacer. Emoción, energía, dolor, sufrimiento, depuración. Ya te conozco, ya paso de ti. Ya sucedió lo que tenía que suceder, por ejemplo. De ahí que se le adjudica unos talentos, por ahí popularmente dicen como para las cosas tabú, el sexo, la muerte, el dolor, el sufrimiento, ciertas prácticas que de repente, decíamos no hay regla, pero no es muy extraño de pronto involucrarse con alguien que tiene una energía muy presente de Escorpión y que dices, parece que hiciste un propedéutico para ver qué me gusta en la cama. No sé cómo le hiciste para llegar hasta esos niveles conmigo, por dónde, cuándo, cómo y por qué y con qué, por ejemplo. Pero igual son con los asuntos que llegan a doler, son los asuntos que llegan a lastimar y son los asuntos que llegan a ponernos como en un punto de quiebre. Paola Camargo, no había visto la transmisión, llegué tarde a Instagram. Pues sí, pero ahorita en cuanto acabe el programa lo puedes poner inmediatamente. Bueno, termina a las 10, te esperas 10 minutos y ya está ahí en el GTV. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live y YouTube Live en la cuenta 8:30 y por Instagram, aquí en algo mucho más casual, a través de transpersonal.jaimelugo. Les decía, por ejemplo, que en esta energía que suele llegar hasta el fondo, hasta lo que duele, es precisamente algo que mezcla esa parte de pasión, dolor y placer, que nos permite tener encuentros con lo inesperado y con lo transformador. Les decía la vez pasada que no en balde, o no sé si fue ayer que estaba en el programa de Patti de Mujeres Poderosas, que hay desde hace años material que está disponible, sobre todo en YouTube, de gente que hace
desde luego lo tengo que decir, no mexicanos, los hay, no se manifiestan, no enseñan su trabajo, pero lo que, en donde más tenemos oportunidad de encontrar material de este tipo es con gente que está principalmente en España, por ejemplo, muchos estudiosos de psicología, de filosofía y de diferentes disciplinas que están súper comprometidos con el tema de la astrología psicológica, y que videos que tienen 2 o 3 años están hablando del efecto que iba a hacer la conjunción Plutón, Saturno y Júpiter en el 2020. Y menciono esto porque uno de esos 3 chistositos que están generando la energía que estamos viviendo en este momento es Plutón, que rige Escorpión, que es de lo que he estado hablando. Cuando este ser en su rueda de desarrollo llega a ese momento en donde está listo para involucrarse con transformación y encontrarse con eso que lo va a tocar profundamente y que no lo va a dejar ser el mismo después de lo que le está sucediendo. Es ese campo que la gente quema como para dejarlo fértil nuevamente. Es esa energía que pasa y dice, aquí hay cosas que se tienen que terminar para que venga algo nuevo. Y no voy a preguntar si estás de acuerdo, si te duele, no me voy a detener si no te parece. Aquí hay algo que se tiene que acabar para que esto continúe. Entonces, es una energía que nos pone de cara y de frente, sin preguntarnos y sin ponernos y sin pedirnos permiso, con aquello que no pide transformación, la grita. Y este es un mensaje para toda la gente que de pronto dice que está buscando transformación en su vida, pero en cuanto tiene que entrarle a lo duro que implica esta energía de Escorpión, de llegar al fondo con un piquete que duele porque paraliza y te hace sentir lo que no querías sentir, precisamente para que puedas pasar lo más rápido y fácilmente a lo que sigue, ahí es en donde muchos dicen siempre no. ¿No? De repente a mí me han comentado, he estado pensando últimamente, Jaime, si no será bueno mejor quedarme como estaba, porque es muy duro estar probando aquello de mí a lo que yo no estaba dispuesta o dispuesto a enfrentarme. Esto es justo con lo que yo no quería lidiar, por eso lo evado tanto, y por eso ahora que lo tengo enfrente tengo ganas de echarme a correr, o de quedarme con quien no me quería quedar. Prefiero aguantarme, prefiero una situación que muchos pudieran calificar de mediocre, por ejemplo, la gente que se estanca en algo, pero la verdad es que no es fácil. No es fácil y por eso muchas veces pasamos largos, medianos o cortos periodos estancados en algo, aunque manejemos cierto grado de dolor, porque de pronto puede llegar a ser más sencillo acostumbrarnos y adaptarnos a flexibilizar el umbral de dolor que tenemos, que enfrentarnos a algo que nos desestabilice y que nos deje como que nos atropelló un tráiler o como que nos revolcó una ola. A veces no queremos ni siquiera pensar en la posibilidad de sentir un miedo o un dolor como aquel que tanto estamos deseando evadir. Entonces, esta energía de Escorpión regida por Plutón viene a ser precisamente todo lo contrario a Tauro, regido por Venus, porque si Tauro busca ese placer de conservar, de obtener el sustento, con placer estoy diciendo todo, la satisfacción de tener y de nutrirme, precisamente la otra cara, que no contraria, pero sí del otro extremo, está buscando decir, no, aquí no hay comodidad. Aquí, como decía, tenemos que ir por lo que nos revuelque y lo que nos duela para pasar por ahí lo más rápido posible y transformarnos. Siendo que Tauro lo que dice es, mientras yo pueda tener mi casa, mis ahorros, mi comida, mi bodega, mi búnker para cuando sea apocalipsis y las colegiaturas de todos los hijos que quiero tener, entonces todo va a ser más fácil. La energía de Escorpión y de Plutón yo creo que pasa y es como una bomba atómica que dice, adiós Chernobyl, por ejemplo, ¿no? Toda la radiación. Aquí se acaba y no sé cuándo va a volver a pasar algo, pero era necesario, se te cayó el evento, el teatrito. Entonces ahí es donde todas estas dos energías, por eso son tan opuestas, pero parte de lo mismo, les decía, como los pies y la cabeza. No por estar en los extremos significa que se vayan a pelear o que tengan objetivos distintos. Trabajan juntos. El programa siguiente vamos a estar abordando las 4 energías, arquetipos, ilustraciones que nos propone la astrología psicológica para tener un mapa alternativo a lo que hace la psicología tradicional,
la metafísica, vaya, un mapa como el que podía hacer incluso un psiquiatra. Hace un mapa para ver cuáles son los diferentes elementos, síntomas, conductas, qué es todo lo que tiene que tomar en cuenta para llevar a cabo una conclusión, un camino por el cual acompañarte, pero de una forma clínica. Así, incluso lo alternativo tiene su forma de hacer mapas para ayudarte a que te conozcas mejor y puedas explotar toda la gama de posibilidades que tienes y puedas desmitificar todo eso con lo que crees que no puedes, pero más bien a veces resulta que no te das cuenta que lo has podido desarrollar por múltiples factores. Y entonces en el siguiente se va a poner bueno porque vamos a llegar a analizar el arquetipo y la energía que representa Sagitario como el siguiente signo de fuego, que Capricornio como el de tierra, Sagitario regido por Júpiter, Capricornio regido por Saturno. Cuidado, porque es uno de los tres que andan ahí ahorita. Y Acuario regido por Urano, uno más de aire, y terminar con el pececín, con el pececito. Piscis regido por Neptuno, el último, el signo de agua, el que implica esta última fase de desarrollo del ser y que resulta apasionante porque es el que sabe mucho más de la vida, pero por estar mucho más conectado con esa profundidad puedes llegar a pasarla no tan bien. Tan solo hay que ver el símbolo, un pez hacia un lado y un pez hacia otro lado. Entonces eso implica dos corrientes y dos energías queriendo ir a lugares distintos dentro de un mismo ser. Una gran sensibilidad, pero lo vamos a estar hablando más profundamente en la siguiente sesión. El día de hoy quiero dedicar el tiempo que queda, que son 5 minutos, a decirles de la importancia de hacer estos análisis y de cómo hablaremos de esto y de ese análisis de simbólico con el lenguaje fenomenológico del inconsciente que podemos hacer a través de las imágenes que aparecen cuando dormimos, es decir, análisis de sueños. No interpretación, porque interpretación termina siendo lo que el yo quiere. Si gracias a que ese yo se duerme, nosotros podemos tener acceso a imágenes del inconsciente, es necesario tener un acompañamiento o enterarnos de cómo podemos tener más información de lo que ocurre en ese telón que se abre, de los símbolos y de las imágenes que corre paralelamente a cuando estamos despiertos. Es importante un sueño como herramienta terapéutica porque contiene la forma que toma gracias a lo que estamos sintiendo de lo que vivimos en ese momento. Ese tema de los sueños, un poco más de la astrología psicológica, teñido de algo de metafísica, hablar de la vida y la muerte como dos cosas que están unidas y que simbolizan no ese mito que creemos que es tal vez el fin de todo y el inicio de todo. Si algo inicia cuando nacemos y algo termina cuando morimos, pero no todo o no lo más importante. Esos y otros temas vamos a estar trabajando a partir de la semana próxima, del lunes 22 de junio al viernes 26 de junio, de lunes a viernes de 7 a 8:30 de la noche, tiempo del Centro de México. 5 sesiones de 1 hora y media, casi 8 horas de webinar, de curso en línea, que se vamos a estar haciendo en Zoom, que es esta otra modalidad que tenemos de convivir independientemente de estas transmisiones semanales en vivo abiertas. Está el webinar en donde podemos estar un poco más en confianza, petit comité, hacer algo bastante accesible y para quien además lo necesita como una antesala a tomar un proceso terapéutico, sí o no. Hay gente que no le entra tan fuerte como a tomar terapia, pero sí dice, a ver, un webinar, déjame probar, ahí hay un poco más de confianza. Y la verdad es que se han llevado ya desde los meses anteriores los correspondientes a cada mes. Hicimos webinar en abril, hicimos webinar en mayo, y la verdad es que se ha hecho una comunidad y una sinergia bastante padre. Este webinar se llama El Viaje del Alma y acuérdense que se pueden inscribir con Pati Cervantes al 55 22 03 80 18. El horario de 7 a 8:30 de la noche, tiempo del Centro de México, porque hemos tenido gente que no está en México tomando el webinar. Les recuerdo que yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta transpersonal enfocado en la herida, en el renacimiento, en el proceso emocional, esas formas distintas y alternativas que tenemos para transitar por la noche oscura del alma, por el inframundo por el que tanto trabajo nos cuesta pasar, pero siempre hay algo del lado esperándonos. Y bueno,
desarrollando cada semana diferentes mapas para encontrarnos terapéuticamente. Pueden encontrar toda la información del webinar, de las terapias y del podcast de Transpersonal en mi página jaimelugo.com. Pueden seguirme en Facebook como Transpersonal Jaime Lugo y en Instagram como transpersonal.jaimelugo. Recuerden que el podcast de este programa está disponible en Spotify, TuneIn Radio, iVoox, etcétera. Busquen 8:30, 8 con número y media con letra, y pongan Transpersonal, y ahí les va a salir también en el canal de 8:30 prácticamente más de 100 episodios de este programa. Le agradezco muchísimo a Manuel Méndez, Big Brother, jefazo, por la producción de este programa, y gracias a ustedes, ahí en Instagram, Batutacaput, a Rulo, que también anda por ahí. Muchas gracias a todos por sus comentarios en Instagram, gracias a todos por sus saludos y su presencia en Facebook, gracias a la gente que está en YouTube. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, en Transpersonal, como cada semana. Rosela, para terminar, dice: gracias Jaime, estuvo muy interesante. Gracias Jaime, un gusto siempre escucharte. Gracias Angélica Delgado. Gracias a todos ustedes. Por favor, hay que ser pacientes, no nos dejemos llevar por esta vorágine de encierro y de malas noticias. Tenemos un pedazo de nuestra existencia que es personal, que es convertirnos en personas. No lo echemos a perder con tantas tonterías, hagamos lo que corresponde, cuidémonos a nosotros, cuidemos a los demás. No sabemos cuándo termina este proceso físico que estamos llevando a cabo, dediquémoslo a hacer el bien de la forma que cada quien entienda que sea bien. No nos hagamos güeyes, cada quien sabe lo que es bien en su conciencia. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós.